Amigos invisibles, en nuestros días hay una verdadera obsesión por la cultura. No existe otro tema más debatido, que más llame la atención de la gente, que a ratos reviste incluso una especie de tono angustioso, porque se piensa, y no sin razón, que la cultura tiene algo que ver con el ser individual, que en cierta forma somos lo que somos por una cierta cultura que tenemos, y que cualquier modificación que pudiera sufrir esa cultura terminaría por ser una modificación de nuestro propio ser. Todo eso está en el fondo de esta angustia creciente que el hombre contemporáneo siente frente a la cultura y al fenómeno cultural, tanto más que estamos viviendo en una época de cambios sumamente acelerados, y esos cambios sumamente acelerados representan igualmente cambios culturales, mezclas culturales, influencias culturales, y todo esto añade a esta sensación un poco vertiginosa de que se nos está escapando algo que formaba parte de nuestra propia identidad o de nuestra propia conciencia de nuestro ser. ¿Qué es la cultura? No es fácil definirla, desde luego. Mucha gente piensa, cuando dicen cultura, en las formas superiores de la cultura, en las formas más refinadas, más elevadas, más cultas de la cultura, si es que se puede decir el pleonasmo. ¿Cuáles son esas formas? Piensan, por ejemplo, en la música sinfónica, piensan en la gran literatura, piensan en la gran arquitectura, piensan en la filosofía, de modo que todo esto parece que formara lo que llamaríamos la cultura. Y en ese sentido la gente dice con frecuencia de un hombre que es culto. ¿Qué llamamos un hombre culto? Generalmente lo que llamamos un hombre culto es un hombre que tiene erudición, es decir, que conoce la historia, que conoce la geografía, que conoce la historia de las ideas, que distingue las grandes tendencias que han movido a la humanidad, que sabe a qué escuela o qué tendencia pertenece un cuadro o pertenece una obra arquitectónica. Desde luego esto es cultura, pero esto no es sino una parte de la cultura. La cultura es un fenómeno mucho más complejo y mucho más extenso, porque la verdad verdadera es que prácticamente es cultura todo lo que hacemos los hombres. Por ejemplo, la primera y más grande manifestación cultural, el fenómeno cultural central, es la lengua. El hecho de hablar una lengua determinada implica todo un complejo cultural. No solamente porque, como lo han dicho mucha gente, las lenguas tiñen las ideas. No es lo mismo expresarse en alemán que en latín, o que en español, o que en francés. En cada una de estas lenguas hay una especie de genio de la lengua, hay una especie de espíritu de la lengua, de estructura mental fundamental de la lengua que hace precisamente la dificultad de las traducciones. Por eso es que es tan difícil traducir de una lengua a otra, porque las cosas terminan por expresarse con un sentido determinado en una cierta lengua que en otra no es igual. De modo que tendríamos, en primer lugar, ese gran fenómeno de la lengua, eso es cultura, es el fenómeno cultural central. Luego existe todo lo demás, el traje, la habitación, las costumbres, los usos sociales, la manera de saludar, las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre hombres y mujeres. Todo esto constituye el fenómeno cultural complejo. La comida, los estilos de vestir, los tratos que se tienen frente a ciertos fenómenos fundamentales, lo que ocurre cuando nace un niño, lo que ocurre cuando muere una persona y cómo nos comportamos con respecto a ese hecho. Todo eso es un complejo cultural. El traje, el adorno, y desde luego la música, la filosofía, la poesía, pero en todos sus grados, desde la música más popular, desde las manifestaciones artísticas más tradicionales, hasta las más originales e inventivas y nuevas. De modo que el fenómeno es muy complejo y podríamos decir que todo lo que el hombre hace es cultura. Y eso es lo que hace del hombre un hombre. Los animales no tienen cultura, los hombres tenemos cultura, porque la cultura es lo que el hombre ha hecho para modificar la naturaleza. Todo lo que no es naturaleza es cultura, en cualquier grado que lo hagamos. Desde levantar una choza, que es un fenómeno cultural porque el animal no lo hace, hasta hablar. De modo que en este concepto la idea de lo que es cultura se extiende prodigiosamente y llega a arropar todo el hombre. No hay manera de extraer del fenómeno cultural nada porque todo está metido, imbricado y explicado dentro de él. Pero esto mismo nos lleva a un paso siguiente, que es a la inmensa variedad de las culturas. Cuando nosotros hablamos de la cultura que tenemos en este país o en otro país determinado, hacemos a veces simplificaciones muy grandes, porque la verdad es que históricamente las culturas han sido numerosísimas.
Los lingüistas calculan que hoy en día en el mundo se debe hablar alrededor de o cerca de 10.000 lenguas diferentes. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay 10.000 culturas diferentes. Probablemente no radicalmente diferentes, pero suficientemente diferentes como para que los hombres que viven en ellas hayan elaborado una manera de comunicarse distinta. Esto revela un aislamiento relativo, esto revela que han actuado de una manera no exactamente igual a la del vecino más próximo, y esto se traduce en muchas otras cosas, porque quien dice lenguas diferentes, dice también creencias diferentes. Si nosotros nos vamos a la selva del Orinoco, a la selva amazónica, allí vamos a encontrar muchas tribus indígenas. Podríamos nosotros pensar que culturalmente son lo mismo. No son lo mismo. Culturalmente tienen diferencias, diferencias que los antropólogos aprecian y estudian con mucha minucia. En primer lugar, no tienen las mismas lenguas, hablan lenguas diferentes. Tampoco tienen las mismas creencias, tienen creencias diferentes. Y si uno se pone a analizar un poco más al fondo, irá haciendo un inventario verdaderamente creciente de diferencias. Eso significa que una zona como la Orinoquia venezolana, en la parte poblada por los indígenas, no hay una sola cultura, hay muchísimas culturas. Y lo mismo pasa en África, y lo mismo pasa en los países históricos. Si uno piensa, por ejemplo, en un gran país histórico como España, nosotros tendríamos que pensar que, claro, hay una especie de cultura dominante, que podríamos llamar la cultura española, podríamos intentar definirla, pero debajo de eso existe una proliferación de culturas tradicionales muy grandes, que incluso se han reflejado en lenguas diferentes. No solamente existe el catalán, y existe el vasco, y existe el gallego, y existe el valenciano, sino que debajo de eso existen usos y costumbres locales muy antiguos y muy afincados, que hacen que estas gentes no sean exactamente lo mismo los unos y los otros. Estos son diferencias culturales muy apreciables, diferencias de carácter, diferencias de reacción, diferencias de usos, diferencias de costumbres. De modo que la variedad cultural es infinita, el mundo está lleno de variedades culturales. Pero sin embargo, esta variedad no significa aislamiento. Originalmente las culturas nacieron del aislamiento, porque lo que hizo que los hombres empezáramos a ser diferentes unos de otros era que vivíamos en medios distintos, que actuábamos separadamente, y por lo tanto fuimos evolucionando en ciertos usos, en ciertas costumbres, en la creación de un lenguaje de una manera distinta. Pero ese aislamiento se rompió muy pronto, porque toda la historia de la creación cultural ha sido una historia de mezclas y de combinaciones. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un gran área de creación cultural, la inmensa área que representa el Mediterráneo, la historia del Mediterráneo es una historia de mezclas infinitas y continuas, desde las épocas más antiguas, de la prehistoria. De la prehistoria allí ha habido pueblos que se han movido y se han puesto en contactos con otros distintos. De esas mezclas se han mezclado las lenguas, se han mezclado las creencias, se han mezclado los usos, se han mezclado las técnicas. De modo pues que el Mediterráneo ha sido una inmensa olla podrida de mezcla continua de civilizaciones, de culturas, de maneras de ser, de creencias. Y esto revela el dinamismo natural del fenómeno cultural. El fenómeno cultural no puede permanecer sin moverse. El fenómeno cultural tiene tanta movilidad como la vida misma del hombre, porque es un reflejo de la vida misma del hombre, y por lo tanto sería imposible pensar que una cultura permanece ilimitadamente, indiferentemente a toda acción del tiempo o de las circunstancias o del contacto con otras distintas. Ha sido ese contacto el gran factor de enriquecimiento y de transformación del fenómeno cultural, y eso lo vemos en el Mediterráneo, eso lo vemos en la Europa occidental, eso lo vemos en el mundo africano, eso lo vemos en la historia de la América Latina. Es decir, ese ha sido una constante y un fenómeno continuo. De modo que esa mezcla ha sido muy rica, muy continua, y forma una parte esencial de la cultura, la forma como se van mezclando unas con otras. Sin embargo, hay un rasgo que es muy importante. A pesar de esas mezclas, aún en una zona de tan activa combinación de distintas culturas como ha sido el Mediterráneo durante milenios, uno puede a veces trazar con mucha claridad ciertas diferencias, ciertos matices profundos que hacen que uno no pueda decir que el Mediterráneo todo entero pertenece a una cultura. Hay ciertas afinidades, hay ciertas coincidencias, hay ciertas cosas casi comunes entre todas esas civilizaciones, pero esas civilizaciones son muy distintas. No solamente porque han llegado a producir lenguas distintas que se mantienen, porque han llegado a producir religiones distintas que se mantienen,
porque han llegado a producir estilos y maneras de vida distintas que no han llegado a mezclarse, sino porque uno puede perfectamente, y lo han hecho los historiadores y los antropólogos, buscar las raíces de esa diferencia y encontrar que las raíces de esa diferencia vienen de lo más remoto. Eso quiere decir que hay una especie de raíz, que hay una especie de fondo que es muy difícil de alterar y que en medio de toda la mezcla de influencias, toda la mezcla de contactos derivados por los movimientos de los pueblos, por las guerras, por el comercio, por los contactos continuos en un espacio cerrado o pequeño como el Mediterráneo, hay un fondo irrenunciable que no desaparece. Uno podría ver en los pueblos del Mediterráneo el trazado de su origen más antiguo, los que vienen de Roma, los que vienen de los imperios orientales, los que vienen de las razas que estaban en el borde del desierto, los que vienen de los egipcios, y tradiciones de ese tipo continúan vivas en el fondo de estos pueblos porque la identidad cultural, el fondo cultural que los hombres recibimos con la lengua y que recibimos con las primeras experiencias de la vida es prácticamente ineradicable. No se puede arrancar. Se puede modificar, se puede enriquecer con otros aportes, pero no llegaremos nunca, no podemos llegar nunca a aplanarlo y a borrarlo. Y esta es una experiencia que la historia confirma. La historia está llena de los ejemplos de conquistas de unos pueblos poderosos sobre unos pueblos vecinos y débiles, o remotos y débiles. Y esas conquistas han llevado siempre la idea de una asimilación, de una absorción, es decir, de extender no solamente el poder sobre otros pueblos, sino de extender la propia cultura y la propia civilización y las propias normas de vida y la propia lengua y la propia religión. Y eso ha fracasado siempre. La absorción plenaria no ha sido posible nunca. Si uno se pone a ver, por ejemplo, en un país como España, la tentativa de centralizar, de uniformar y de homogeneizar que se ha ejercido durante siglos, y sin embargo no ha logrado hacerse esta homogeneización. Las viejas culturas locales, con sus lenguas, con sus usos, con sus tradiciones, con su identidad, perviven y perviven activas, y lo mismo pasa en Francia, y lo mismo pasa en Inglaterra, y lo mismo pasa en África, y lo mismo pasa en todos los países donde se ha pretendido absorber una cultura por otra, donde se ha pretendido sobreimponer una cultura. Claro que de esa cultura sobreimpuesta han quedado cosas, se han asimilado cosas, pero el fondo ha sido irrenunciablemente la continuidad de lo que estaba desde antes. De modo que esto también es un fenómeno muy peculiar de las culturas, su persistencia, la tenacidad con la cual resisten la influencia exterior, se mezclan pero no desaparecen, pero no pierden su carácter propio, su vieja raíz inalterable. Ese fondo irrenunciable sigue estando allí y no desaparece. Hay casos extraordinarios, claro, y que no pueden citarse como ejemplo porque son precisamente extraordinarios en su carácter, como el de los judíos. No ha habido pueblo más pequeño y más sometido durante milenios a una presión para absorberlo, asimilarlo y hacerle borrar su herencia cultural que el pueblo judío. Y sin embargo, no ha sido posible. Todas las tentativas desde el Imperio Romano, desde los grandes imperios de la antigüedad mesopotámica, se han esforzado por erradicar y borrar la cultura de los judíos y por absorberlos. Y eso ha llegado hasta Hitler, hasta nuestros días, y no ha sido posible. No ha sido posible porque hay una especie de fidelidad profunda, curiosa, casi biológica, casi iba a decir yo patológica, del hombre con lealtad a esa cultura que recibió con los genes, que recibió con las primeras nociones de la vida, que recibió con las primeras relaciones del mundo que lo rodeaba. De modo pues que esa persistencia es otro fenómeno muy curioso y muy peculiar de la cultura. Otro aspecto que es muy importante es el aspecto también de estos grados de la cultura. Generalmente la gente habla a veces de la cultura en términos de cultura popular, de cultura tradicional. Claro que hay una cultura popular y tradicional, una cultura generalmente anónima que está hecha de canciones, de danzas, de leyendas, de consejas y de valores, es decir, de cosas que uno juzga, que le dan una base moral para juzgar lo que lo rodea, que le dan unos criterios. Esos criterios están anclados en un fondo cultural, la actitud que se tiene ante la vida, la actitud que se tiene ante la muerte, la actitud que se tiene ante el trabajo, la actitud que se tiene ante la riqueza, la actitud que se tiene ante la familia. Todo esto está anclado en una tradición cultural sumamente remota y muy difícil de modificar.
A veces la gente se ilusionan y piensan que dictando una ley se puede modificar ese fondo cultural y no se modifica. Uno de los grandes fracasos que han tenido estos planes inmensos de modernización, que en otras palabras se ha llamado grandes planes de desarrollo en el mundo contemporáneo, ha sido el haber tropezado con el escollo cultural. Lo que se ha tratado es de imponer un modelo económico y social tomado de un país determinado, de lo que ha sido el desarrollo de los grandes países industriales de Europa o los Estados Unidos o el Canadá, y transportar ese modelo con ciertas modificaciones a un país de Asia, de África o de la América Latina. Y ese modelo no ha funcionado defectuosamente, ha funcionado de una manera incompleta, y generalmente el resultado ha sido desproporcionadamente pequeño con lo que se esperaba. ¿Y por qué? Porque se pueden transportar las formas externas de un modelo, pero ese modelo, cuando se produjo en Francia o en Inglaterra o en los Estados Unidos, reposaba en una realidad cultural propia de esos países, y al transportar el modelo no se transporta la realidad cultural, desde luego, y se quiere incorporar a una realidad cultural diferente, y hay lo que llamaríamos en los términos de medicina moderna un rechazo inconsciente. Así como el órgano trasplantado, generalmente el organismo lo rechaza porque lo siente extraño, inconscientemente los pueblos que tienen un determinado tipo de cultura rechazan esa sobreimposición de un modelo que ha sido creado y corresponde a un tipo cultural diferente. Esto explica por qué han fracasado tanto estos planes, y que hoy en día en los grandes centros en que se toman decisiones de cooperación internacional para el desarrollo, se esté recapacitando en la necesidad de tener en cuenta de una manera muy importante el carácter de la diferencia cultural de cada pueblo, es decir, cuál es su cultura, cuáles son sus valores y cómo esos valores pueden adaptarse, aceptar o condicionarse a unos modelos que han sido producidos por otros pueblos que viven en otras culturas diferentes. Esto revela hasta qué punto la cultura forma parte del ser, hasta qué punto la cultura es inconsciente, hasta qué punto la cultura es una manera de ser, es una manera de vivir, es una manera de conducirse, es una manera de reaccionar. Todo esto forma parte del hecho cultural y del ser cultural de la gente. Claro que existe por encima de esa cultura tradicional, anónima, que son las canciones, que son los bailes, que son las leyendas, que son las creencias, que son los juegos de valores elementales en que cada sociedad se mueve, existen lo que pudiéramos llamar las formas elevadas o superiores de la creación cultural. Una sinfonía de Beethoven, un gran poema como el Fausto de Goethe, todos los experimentos de la moderna arquitectura, todos los desarrollos extraordinarios de la pintura y de la escultura moderna, que desde luego son creación cultural muy importante y que forman parte del patrimonio general de la humanidad. Claro, esta no es toda la cultura, esta es una parte de la cultura y una parte muy importante de la cultura, y todos los hombres podemos y debemos enriquecernos de esa creación continua y de esas excepcionales aportes que algunos hombres han podido hacer a la riqueza cultural y a la apertura de la inteligencia del ser humano. Pero esta no es sino una forma superior de cultura que, claro, permea las otras formas de cultura. Nosotros podríamos ver muy claramente cómo en la vida ordinaria hoy en día de los países más adelantados del mundo y aún de una gran parte de la humanidad, ciertas innovaciones, ciertas novedades artísticas que se crearon a comienzos de este siglo y que parecían lo más avanzado, lo más original, lo más gratuito de la creación artística, se han ido transformando en cuestiones de uso diario. Hoy en día la gente tiende a decorar sus casas, a usar ciertos colores que tienen una raíz en el cubismo, que tienen una raíz en todos esos movimientos artísticos de comienzos del siglo y que revelan cómo esa especie de cultura superior está en contacto. Y por otra parte, muchas de estas creaciones que se llaman superiores, que se llaman elevadas, que se llaman refinadas de la cultura, tienen una raíz popular. El Fausto de Goethe, que es un gran poema cultural, tiene una raíz tradicional cultural, está tomado de leyendas populares, está tomado de creencias muy ancladas en el hombre, está tomado incluso de supersticiones que desde la Edad Media vivieron en el espíritu de ciertos pueblos europeos, la de la presencia del diablo, la de la posibilidad de hacer pactos con el diablo, de vender su alma al diablo. Todo esto forma parte de esa raíz popular.
y una muy importante parte de la música y aún de la pintura moderna tiene raíces de este tipo. Ha sido tomado como derivación o refinamiento de formas populares de música, de formas populares de baile, de formas populares de creación artística, artesanal y tradicional, y de allí lo han tomado grandes creadores artísticos para darle otra elaboración y otro contenido. De modo que hay una comunicación, hay un contacto continuo entre esas formas, entre esos distintos departamentos de lo que es la vida cultural de un ser humano. Pero ahora no solamente existe todo esto, sino que estamos entrando en un mundo donde gracias a las comunicaciones, al inmenso fenómeno de las comunicaciones, hay una intercomunicación gigantesca como nunca antes la humanidad la soñó. Hoy en día estamos continua, completa e instantáneamente conectados con el mundo entero, gracias a las redes de comunicación. Estamos no solamente sabiendo, sino viendo y presenciando lo que ocurre de importante en el planeta entero, gracias a la televisión, a la radio, a la prensa escrita, al cinematógrafo, a los 1000 medios de que hoy en día dispone el hombre y con los que no soñaba antes. Esto hace que nosotros sepamos y presenciemos lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia o en África o en América Latina, casi en el momento en que ocurre. La humanidad entera, por ejemplo, presenció simultáneamente la llegada del primer hombre a la luna, en el momento en que estaba ocurriendo, en el momento en que era un riesgo, y todos participamos de ese riesgo y de esa angustia. Eso tiene un valor psicológico increíble, y esa experiencia no la tuvieron jamás los hombres de ninguna otra época. Los hombres de otras épocas recibían la noticia de lo que había ocurrido mucho tiempo después, ya era historia, no era presente, mientras que nosotros estamos participando en el presente gracias a las comunicaciones. Y esto tiende desde luego a lo que puede llamarse una globalización, a una difusión sumamente vertiginosa e importante de modelos culturales y de patrones culturales distintos. Estamos recibiendo la influencia cultural desde luego de los grandes centros productores de riqueza y productores de poderío, que son los que tienen simultáneamente el control de estos grandes medios. Y claro, por esos vehículos llega al mundo entero una serie de influencias culturales, estilos de vida, modas, gustos, músicas, danzas, maneras de vestir, que se van extendiendo por el mundo entero de un modo vertiginoso. Antes esta propagación era mucho más limitada y mucho más lenta. Hoy en día es instantánea y continua. Esto tiende, mucha gente lo piensa, a que estamos caminando hacia una especie de cultura global. Cuando se dice una cultura global, la gente piensa que es que todos los hombres vamos a tener la misma cultura, que todos los hombres vamos a ser exactamente iguales. Esto es un poco utópico. Desde luego hay cosas superficiales que todos los hombres adoptan. Hoy es posible encontrar muchachos vestidos de blue jean y tocando guitarras eléctricas en los 5 continentes. ¿Eso significa que son exactamente iguales? No. Más allá del blue jean y de la guitarra está el fondo cultural hereditario, que es diferente y es distinto. También mucha gente piensa que esta influencia va a terminar por erradicar esa tradición. No la han podido erradicar los grandes conquistadores, las grandes dominaciones. Va a ser muy difícil que esto lo erradique. Va a provocar mestizajes, claro, mestizajes continuos y nuevos, como los hubo en el pasado, y esos mestizajes van a producir modificaciones que pueden llegar a ser muy importantes. De modo que el fenómeno cultural es un fenómeno vivo, es un fenómeno actuante, es un fenómeno dinámico, y nosotros no podríamos pretender establecer un modelo cultural y decir, esto es nuestra cultura y de aquí no podemos apartarnos, porque sería tanto como querer detener la vida, como detener el gran flujo de la comunicación universal, tratar de aislarse, tratar de volverse de espaldas al presente, teniendo como pauta un modelo generalmente caprichoso de cierta manera de ser que hemos en buena parte inventado. Hay que estar abierto al mundo, hay que estar abierto al mundo de un modo completo, recibiendo todo, porque eso es enriquecimiento y lo demás es empobrecimiento, pero sin perder de vista la raíz. Allí está el gran problema. ¿Cómo podemos nosotros estar al tanto de todo lo que ocurre, estar al día entre los grandes cambios vertiginosos que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo entre nosotros, sin que eso signifique que nos vamos a volver un corcho, que vamos a desarraigarnos, que vamos a flotar, que vamos a ser arrastrados, que vamos a terminar por ser una cantidad innominada, una cifra en una estadística? Eso
es muy simple porque en el fondo de cada uno de nosotros está esa herencia cultural que no se nos puede arrancar. Y si además inteligentemente tratamos de que esa tradición cultural no desaparezca, que la conciencia de esa tradición y esas raíces se mantenga, el riesgo disminuye mucho. Pero la manera de evitarlo no es aislándonos ni cerrándonos, porque eso significaría empobrecimiento, atraso y salirnos del juego, salirnos del gran juego de la creación del presente y del futuro de la humanidad, en la cual tenemos que estar presentes, en la cual tenemos que participar, y tenemos que participar entendiendo lo que pasa, conociendo lo que pasa, estudiando y poniéndonos al día en todos los saberes, y eso significa, desde luego, ampliar el horizonte de nuestra cultura y entrar en muchas formas de mezcla y mestizaje que son inevitables y que por lo demás pueden que sean realmente el rasgo fundamental de la vida cultural como el hombre la ha conocido desde que tiene conciencia de que vive en la historia y de que vive en la cultura. Muchas gracias y hasta la próxima.